El profeta Daniel afirmó que podía señalar la llegada exacta del Mesías casi 500 años antes de que eso ocurriera. Los críticos rápidamente dicen que la profecía falló, que los números no cuadran y que los cristianos manipularon el texto. Hoy vamos a hacer la matemática delante de todos y vamos a comprobar quién está equivocado, si Daniel o los críticos. Y lo vamos a hacer sin trucos, sin teoría conspirativa y sin pedirle fe a nadie. Pero si el cálculo es correcto, entonces Daniel no solo predijo la llegada del Mesías, sino que señaló la generación en la que Jesús de Nazaret iba a aparecer. Y eso cambia por completo el debate. La profecía se encuentra en Daniel capítulo 9, uno de los textos más estudiados y debatidos de toda la Biblia. Allí aparece una frase extraña: 7 semanas están determinadas sobre tu pueblo. A simple vista parece hablar de semanas totalmente normales, pero en el hebreo la palabra que se utiliza es Shabuín, que literalmente significa grupo de 7. Y en este contexto se refiere a ciclos de 7 años. Por eso la mayoría de los intérpretes judíos y cristianos entienden que estamos hablando de años y no de días. Ahora presta atención. Daniel divide la profecía antes de la muerte del Mesías en 7 semanas más 62 semanas más. Eso hace un total de 69 semanas, es decir, 69 por 7 años. Como resultado, obtenemos 483 años. Y aquí aparece la afirmación explosiva. Daniel dice que desde un decreto para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías pasarán exactamente 483 años. La pregunta es muy obvia. ¿Cuándo comenzó la cuenta regresiva? La historia nos lleva hasta el rey persa Atarjerje Longimano. En Esdras capítulo 7 se emite un decreto en el 7º año de su reinado. Los registros históricos sitúan este acontecimiento en el año 457 a.C. Y eso es sumamente importante, porque este decreto no solo permitió el regreso de los exiliados, sino que también inauguró o permitió la restauración de la administración judía, la aplicación de la ley y la reorganización nacional de Jerusalén como ciudad. Ese es el punto de partida, el año 457 a.C. Ahora hagamos algo sumamente sencillo. Avancemos hacia los 483 años que predijo el profeta Daniel y veamos en dónde nos dejan esos 483 años. Si contamos los 483 años del profeta Daniel desde el año 457 a.C., llegamos aproximadamente al año 27 después de Cristo. Y aquí ocurre algo extraordinario, porque precisamente en ese periodo aparece Jesús públicamente. Lucas nos dice que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio público. Es bautizado por Juan en el Jordán. El Espíritu Santo desciende sobre él y comienza oficialmente su misión. Detente un momento a pensar aquí. Daniel no solo predijo que aparecería un profeta cualquiera.
Daniel dijo que aparecería el Mesías príncipe. Lo vimos en el video pasado. Y cuando llegamos al punto donde termina la cuenta regresiva, encontramos exactamente al hombre que afirmó ser el Mesías, Jesús de Nazaret. Pero la profecía aún no ha terminado, porque el profeta Daniel añade algo que es totalmente sorprendente. Él dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Entonces presta atención cuidadosamente al orden en el que Daniel está mencionando los acontecimientos. Primero, el Mesías debe manifestarse y luego la vida le es quitada al Mesías. Primero se manifiesta públicamente y luego entonces el Mesías muere. Y eso es exactamente lo que ocurre a nivel histórico con Jesús de Nazaret. Su ministerio público comienza con el bautismo de Juan el Bautista. Luego predica por varios años y luego de eso es ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Si analizamos el orden en el que Daniel escribe los sucesos, encaja a la perfección con los acontecimientos en la vida pública de Jesús. Señores, no estamos forzando los acontecimientos para que coincidan con lo que dice Daniel. Todo lo contrario, estamos siguiendo el orden exacto y natural que profetizó el profeta Daniel. Y aquí aparece una pregunta difícil. Si Daniel fue escrito siglos antes de Jesús, ¿cómo pudo señalar precisamente la época de su aparición? Porque incluso si alguien rechazara el cristianismo, el problema cronológico aún sigue ahí. La profecía apunta directamente al siglo I, no al siglo II antes de Cristo, como han propuesto los escépticos. Tampoco apunta al siglo III ni al siglo V. Apunta precisamente al periodo donde apareció Jesús. Y eso es exactamente lo que vuelve este texto tan incómodo para los críticos del siglo XXI. Porque la discusión ya no gira solamente alrededor de la teología. Ahora estamos hablando de historia y de fechas que son verificables. Solo piénsalo por un momento. Un texto antiguo, una cuenta regresiva de 483 años, un decreto persa registrado por la historia, y al final del recorrido aparece Jesús de Nazaret, el hombre que cambió la historia del mundo para siempre. ¿Es esto una coincidencia? Cada persona tendrá que responder esa pregunta por sí misma. Pero lo que ya no podrás hacer es seguir negando que Daniel capítulo 9 es una de las profecías más sorprendentes del mundo antiguo. Porque mientras más profundizamos y escarbamos en la cronología de esta profecía, se vuelve más inevitable ignorar a quien señala directamente ese pasaje de Daniel 9. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios 483 años, porque quiero saber cuánto vieron el argumento completo. Y en el próximo video nos vamos a ir mucho más profundo, porque vamos a entrar en la parte más polémica de esta profecía, la famosa semana número 70 del profeta Daniel.
Así que suscríbete para que no te pierdas el próximo análisis, porque esa semana número 70 ha dividido a teólogos, a historiadores y a escatólogos. Así que no te quedes fuera de este análisis. Nos vemos en el siguiente video. Shalom.